Ingeniero agrónomo Martín Zamora, allí en Barro, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy buenas noches para ustedes, para la audiencia. Un gusto para mí estar acá. Bueno, estamos en una hermosa zona, muy productiva, de muy buenas tierras allí en la provincia de Buenos Aires, ¿o no? Sí, así es, sí, sí, sí. Sí, sí, muy buenas tierras, con buenas lluvias, y muy productivas, sobre todo en esto que son los cultivos de cereales de invierno, ¿no? Como el trigo, la cebada, que vos estabas comentando hoy de la cebada, es así, digamos, es una zona donde se produce mucha cebada, digamos, para cervecería. Exactamente. Martín, bueno, pero tradicionalmente la mayor demanda industrial de la cebada hizo que se dejaran de lado algunas prácticas que tienen que ver con el cuidado de la biodiversidad, del medio ambiente, y ustedes están desarrollando un trabajo desde hace mucho tiempo para incentivar estas prácticas productivas, sobre todo con la cebada. Contanos de esta experiencia. Bueno, sí, desde hace más de 10 años, hace casi 11 años, hemos empezado justamente a pensar en un sistema productivo diferente, con esta problemática que vos estás hablando muy bien, donde se dejaron de lado algunas cuestiones vinculadas a lo que es, o se focalizó más a lo productivo, al rendimiento, y perdiendo un poco de vista el cuidado del ambiente, que bueno, que en parte somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que empezamos a proponer es esta nueva mirada, con una agricultura con una mirada diferente, distinta, más holística, que tenga en cuenta todos eh, nosotros decimos los componentes de los sistemas y las interrelaciones que existen entre esos componentes, justamente para, con varios fines, ¿no? Pero uno de los fines es que se siga produciendo una suficiente cantidad de alimentos Claro. o de rendimiento, pero teniendo en cuenta estas cuestiones, digamos, de un mucho menor impacto ambiental de esa tecnología que utilizamos, ¿no? Por eso hablamos generalmente de agroecología. Claro, vos sabés, Martín, que bueno, hay que hacer bastante docencia en estos temas porque no siempre se está al alcance de estos conocimientos. Hacer una producción o desarrollar una producción agroecológica no solo significa no incorporar agroquímicos, sino también fortalecer la riqueza del suelo, hacer rotación de cultivos. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente. Sí, sí, sí. Una parte es la no aplicación de los agroquímicos. Cuando Claro. hablamos de agroquímicos, hablamos de fertilizantes químicos y de todo lo que son los plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, los más utilizados, ¿no? Pero Claro. no es solamente eso. Es que hay que pensar, digamos, en cómo volver, digamos, esos procesos biológicos que ocurren o que ocurrían normalmente en el suelo y que paulatinamente fueron cambiados por esos procesos químicos de los fertilizantes, justamente lo que tenemos que hacer es fortalecerlos, volver a fortalecer esos principios biológicos o naturales que rigen a toda la producción. Entonces, por eso hablamos de fortalecer el suelo, de aumentar la biodiversidad de los cultivos, del ambiente en general, la diversidad de raíces. Si nosotros aumentamos la biodiversidad de especies de plantas, por lógico también, después empiezan a aparecer mucha diversidad de otros organismos como insectos, artrópodos, pero a su vez también empiezan a aparecer, eh, digamos, al tener esa diversidad de raíces, empieza a aparecer también otra diversidad distinta de microorganismos en el suelo. Entonces, esa es la mirada holística que tiene la agroecología, no mirar solamente de poder ir a solucionar un problema, que es una planta que nació, que yo no quiero que esté ahí, que la considero una maleza y entonces aplico un herbicida y mato o termino con la vida de esta planta, sino más bien pensar por qué esa planta apareció ahí, cuál fue la causa de que haya aparecido, y entonces trabajamos pensando o cómo podemos solucionar a través de las causas
digamos, de que haya aparecido un problema de plaga, un problema de enfermedades, o una eh, bajo rendimiento de un cultivo porque el suelo no está preparado para entregarle todos los nutrientes que necesita, ¿no? Claro. Entonces, es como vamos haciendo una mirada, digamos, de todo el sistema en general. Martín, bueno, para hacer transferencia de esta tecnología, de estos conocimientos, desde el INTA generalmente se desarrolla en las experimentales algún cultivo como para demostrar estas posibilidades que se ofrecen. ¿Cómo han sido recibidos estos ensayos por parte de los productores de allí, de Tres Arroyos, de la región? Y si tienen también la misma, no solamente la misma calidad, sino el mismo rinde que los tratados con químicos. Claro, bueno, nuestra experiencia que arrancó en el año 2010, o sea, ya superamos los 10 años de Ajá, trabajo y de generación de información, no sobre un cultivo, sino sobre un sistema de cultivo, ¿no? Es claro. una rotación, una secuencia que vamos construyendo para justamente esto, ¿no? De fortalecer la fertilidad de los suelos, de aumentar la biodiversidad, del reciclado de nutrientes. Para eso respetamos los principios que rigen a la agroecología, pero a su vez pensamos, digamos, en aumentar la diversidad de producción, incorporar la ganadería junto a la agricultura, que rota en los mismos lotes. Son todas estrategias que utilizamos justamente para todo esto que venimos hablando, ¿no? De mejorar la rentabilidad, de mejorar la biología de los suelos, de aumentar la biodiversidad, utilizar leguminosas, que son las que incorporan a través de la fijación biológica el nitrógeno, que es uno de los principales nutrientes que necesitan las plantas y que lógicamente, si no, hay que incorporarlo como un fertilizante químico. Claro. Entonces, esa forma que tenemos de ir construyendo la fertilidad a la medida que vamos generando buenas producciones, vamos incorporando la ganadería también, es que podemos lograr rendimientos muy similares, eso es lo que tenemos medidos en estos 10 años de trabajo, que los rendimientos son muy similares y la gran diferencia es que nosotros construimos la fertilidad a partir del fortalecimiento de los ciclos biológicos. En contraposición, tenemos, que es la otra evaluación que hacemos y lo que comparamos, que es el sistema actual de producción, o el que llamamos habitualmente producción tipo industrial, que es una comparación que hacemos del sistema agroecológico con un sistema de siembra directa que utiliza todos los químicos todos los agroquímicos que utilizan la mayoría de los productores acá en la región pampeana. Entonces, lo que nosotros logramos es que en esos 10 años de trabajo no se diferencien los rendimientos. Pero hay una razón muy importante, aparte de todo lo que es el cuidado del ambiente y demás, ¿no? Es que la rentabilidad para el productor se duplica, porque se disminuyen mucho los costos de producción, ¿no? Como vos sabés, el productor cuando está en el proceso productivo tiene que gastar en cosecha, en la siembra, en los herbicidas, en la semilla. Entonces, esos costos, si yo sumo esos costos, hoy en nuestra zona, acá en Tres Arroyos, está en el orden de los $400 por hectárea. Un productor para sembrar una hectárea de cebada, una hectárea de trigo, necesita $400 por hectárea, eso lo tiene que poner todos los años, ¿no? Lo que nosotros en este desarrollo que llevamos estos 10 años, vimos que los cultivos agroecológicos necesitan la mitad, $200 por hectárea. O sea, de $400 gastaba el productor, ahora gastaría la mitad, 200, pero con el mismo rendimiento. O sea, el ingreso que obtiene por la venta de sus productos es similar, porque tiene el mismo rendimiento, pero a su vez gasta menos. Por consiguiente, la rentabilidad o la ganancia que le queda por cada uno de los cultivos llega a ser hasta de un 150% más. Claro. O sea, eso es muy importante sobre todo
para los productores chicos. ¿Por qué digo los productores chicos? Porque los productores chicos saben que necesitan esa rentabilidad porque viven de esa producción. Productores chicos, estoy hablando de productores de 100, 200 hectáreas, ¿no? Claro. Para nosotros son productores chicos. Entonces, esos productores chicos, si tienen que gastar los $400 por hectárea que hoy significan de la mirada de la agricultura actual, nosotros tenemos, el productor depende de muchas condiciones, de las condiciones climáticas. Entonces, cualquier evento climático, como una helada tardía o una sequía y demás, resulta que ser producciones muy riesgosas para esos productores. Entonces, gastar tanto dinero para volver a sembrar después de un año de seca, de una helada, se le pone muy cuesta arriba. Y en general no pueden seguir produciendo, por consiguiente terminan arrendando sus campos a productores más grandes, ¿no? Entonces, en eso también estamos viendo que es una cuestión social muy importante, que es la pérdida de productores, ¿no? Claro, en los censos agropecuarios, el último censo fue en el año fin de 2018, 2019, y ya se identificó que hay unos 90 o 100.000 productores menos que en el censo anterior, digamos. Todos los años van desapareciendo productores y es muy notable. Entonces, estos sistemas productivos tienden a tener menor riesgo productivo, mayor rentabilidad para el productor, pero a su vez producen la misma cantidad de alimentos, pero de forma más variada, porque hay más tipos de cultivo o especies, pero a su vez también no tenemos impactos, o tenemos un impacto mucho menos negativo sobre el ambiente que la agricultura actual. Claro. ¿No? Entonces se van sumando muchos aspectos que tienen de beneficioso este tipo de agricultura, ¿no? Martín, bueno, pero esta experiencia y estos números que vos nos contás llaman la atención de pequeños productores de la región, pero también tengo entendido que han llamado la atención de la industria cervecera. Hay una empresa grande en la República Argentina que también está interesada en esta experiencia. Claro, efectivamente. Nosotros empezamos a trabajar hace, ya te digo, 10 años con las experiencias en la experimental ahí en Barrow. Ajá. Pero a su vez, después de un par de años, empezamos a tener la visita de productores, y ahí se empezaron a interesar los productores, de los cuales hay productores chicos, pero hay productores más grandes también, productores de más de 1.000 hectáreas también tenemos. O sea, hay productores de todo tipo. Claro. Que se interesan por esta forma de producción. Ahora, también empiezan a aparecer industrias vinculadas, digamos, a estas cuestiones que hoy también están muy digamos, en una, como en las noticias, ¿no? Del tema de generar alimentos sanos, y los consumidores que están exigiendo cada vez más consumir alimentos sanos, saludables, sin contaminantes. Entonces, en esta misma ola, digamos, también empiezan a aparecer empresas, industrias, pensando, digamos, en producir, por ejemplo, en el caso de esta compañía, digamos, que vende habitualmente cervezas comunes, pero también están viéndole la beta de decir, bueno, no, pero yo también debería tener en el mercado cervezas orgánicas o agroecológicas, ¿no? Claro. Y es una exigencia que le llega a ellos desde otros países, digamos, es una multinacional, pero desde sus países de orígenes están exigiendo por qué en Argentina no están produciendo cervezas orgánicas o agroecológicas, cuando en todos los demás países del mundo se están produciendo. Entonces, desde esa mirada, de esa demanda, llegan a hablar con nosotros, porque bueno, acá en Tres Arroyos tienen una maltería de las más grandes de Argentina, pero a su vez tienen un campo experimental, una chacra experimental que le llaman ellos, que es donde producen o se evalúan las variedades de cebada que van a usar en el futuro, digamos, en los campos los productores para producir esa
esa cebada que después se va a transformar en malta y después en cerveza, ¿no? Entonces, se pusieron en contacto con nosotros porque tenemos una relación bastante estrecha, digamos, o muy vinculados entre el INTA y esta empresa desde muchos años, y ellos sabían de nuestra experiencia, y bueno, así empezamos a contactarnos, a ver, a ellos empezaron a interiorizar qué es lo que efectivamente hacíamos nosotros, y bueno, le empezó a llamar la atención hasta que el año pasado, por un lado, nos empezaron a pedir que vayamos a asesorarlos en el campo experimental como para generar una suerte de división de ese campo experimental, donde una parte empiecen a trabajar variedades que estén mejoradas justamente para los sistemas agroecológicos y no tanto para variedades, digamos, de altísimo potencial de rendimiento como se pide, digamos, en los sistemas actuales de producción. Así que, por un lado, estamos trabajando con el semillero, digamos, de esa empresa para generar un tipo distinto de materiales que se adapten a los sistemas agroecológicos. Y por otro lado también, lo que empezamos a trabajar es en hacer un convenio entre la empresa, entre los productores que nosotros estábamos de alguna manera acompañando en esa transición agroecológica, la empresa, los productores y nosotros, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que hacemos es hacer un seguimiento de esta nueva forma de producción, con indicadores que indiquen que hay muchos aspectos de la producción que se están regenerando, como regenerar suelo, regenerar biodiversidad. Entonces, de esta manera, los productores logran, a través de un convenio con la empresa, hacer o producir esas cebadas agroecológicas, y toda la producción, en convenio con la empresa, se la entregan, digamos, a un precio diferencial, a un precio superior, digamos, al mercado normal, digamos, común, corriente de la cebada cervecera. Entonces, es una muy buena estrategia que es útil, obviamente, para la empresa, pero también para los productores, ¿no? Porque, como ya te digo, nosotros consideramos que es más rentable de por sí la agroecología, porque tiene menos costos, pero de esta manera que la hacemos no caen los rendimientos, pero a su vez se logran unos rendimientos, unos valores, unos precios superiores. Por consiguiente, la ecuación económica al productor le cierra muy bien, pero también obviamente a la empresa también, digamos. Entonces es como una sinergia, ¿no? Absolutamente. Una sinergia. Ingeniero agrónomo Martín Zamora, te agradezco muchísimo esta visita, que no va a ser la última, porque Barrow es una experimental del INTA que es referente en temas agroecológicos y nos interesa mucho tener esta información, así que volveremos por allí pronto. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, y bueno, y yo muy agradecido por la invitación y un saludo a ustedes por ahí. Así que encantados de estar otra vez cuando gusten. Muchas gracias.